Ignacio en la noche. El gato se sobresaltó ante el primer piedrazo. Al principio su cerebro de animal doméstico lo había tomado como un juego, pero no había nada divertido en eso. El tipo apareció en la esquina, arrastrando una pierna como si se tratase de la rama rota de un árbol. Murmuraba entre dientes, tenía el pelo largo hasta los hombros y una leve barba le oscurecía el rostro. El gato se reincorporó. La presencia del extraño parecía no alterar su rutina. Es más, se quedó de pie esperándolo. Cuando la segunda piedra impactó contra su cabeza, ahí decidió huir. «¡Gato de mierda!», gritó metiendo una mano al bolsillo. El extraño tenía el bolsillo del abrigo lleno de piedras. Las fue tirando una a una. Algunas chocaron contra el cerco de la casa, otras contra otros gatos que andaban por ahí, floreros y macetas. Cuando se le terminaron las piedras, el tipo puso una rodilla en tierra y las empezó a juntar de nuevo. Desde el interior de la casa, Miguel había observado toda la escena, como si se tratase de una proyección de sus clases de cine. Lamentaba no haber tenido el celular a mano para sacar un par de fotos o grabar un video corto. «¿Qué le pasa a ese tipo?», comentó Analía acercándose a la ventana. También había visto todo, aunque no con la perspectiva de Miguel. «Pobre gato». «Pasa que les tiene bronca», dijo Miguel. «Por eso nunca dejo que Simón salga afuera, porque si no...». «Está bien. ¿Quién es?». Ahora el extraño era una figura distante, daba tumbos con la pierna casi separada del resto del cuerpo. La movía con cierta dificultad, como si no pudiera hacer que obedeciera las órdenes del cerebro. Miguel se giró sobre sí mismo y miró a su prima a los ojos. «¿Querés que te cuente? Mirá que no es una historia fácil de contar». «¿En qué sentido?». «Y, ¿viste cómo es la gente de acá? Todo lo exageran. Si pueden inventar más encima de lo que ya inventaron, lo hacen». «Bueno, dale, dejá de dar vueltas. Si vas a contar algo, hacelo. Siempre haces lo mismo». «Bueno, ya te dije que el problema lo tiene con los gatos. Los odia», dijo Miguel. «¿Con todos los gatos del barrio?». «Ni idea. ¿Qué sé yo? Saqué la conclusión porque siempre que lo veo le está pegando a algún gato». «Entonces sí, debe ser así», dijo Analía. «Pasa que dicen que ese muchacho no está bien», dijo Miguel. «Dicen muchas cosas de él». Analía se dio cuenta de que su primo estaba usando su voz seria, la que usaba cada vez que quería contar algo importante. Se acomodó en la silla y decidió prestar atención. «¿Qué cosas se dicen?», preguntó Analía, y Miguel le contó. Quería aprender magia negra. Ignacio, Nacho para sí mismo porque amigos no tenía, se compraba todos los meses los suplementos de la revista Más Allá, y además leía libros que la iglesia del pueblo había prohibido. Eso lo hacía sentirse importante, alguien con aires de intelectual profano y sobre todo de gustos ajenos a los demás. Era casi como un puño desafiante frente a la pequeña comunidad de creyentes temerosos a la ira de Dios y sobre todo a lo que no podían entender. Cuando volvía a su casa comía poco y nada, a veces algo de puré, costillas de cordero al horno, ensalada. Así, su menú vegetariano reemplazó todos los alimentos que contuvieran carne. A los libros profanos se le sumaron otros acerca de cómo crear huertas, ya que muchas veces se le complicaba encontrar fruta y verdura fresca, y el contacto con la tierra lo hacía sentir como un viejo druida, aprendiendo más y más cosas. Su mamá, que era la única que vivía con él, no le prestaba atención a todo esto. Tenía una actitud de completa indiferencia y prefería mantenerlo lejos, y si él podía quedarse en sus cosas, mucho mejor. Ignacio leía mucho por las noches y antes de dormir se escondía sus libros en el techo. Había una viga floja que dejaba al descubierto un hueco oscuro libre de humedad. Los metía ahí envueltos en una bolsa y se acostaba
con una sonrisa en el rostro. Tenía pesadillas, horribles pesadillas que le dejaban un buen sabor de boca a la mañana siguiente. Horribles pero placenteras, le había dicho al psicólogo. Claro, su mamá lo había enviado a unos años antes cuando le importaba la salud mental de su hijo. Iba todos los miércoles por la mañana y era alegrador para él narrar las cruentas escenas que lo visitaban cada noche. Primero porque se mantenían frescas en su mente y segundo porque le encantaba sentirse analizado como un insecto enfrascado en un cristal. ¿Por qué te gustan las pesadillas?, le había preguntado una vez el especialista. Algunos sufren mucho cuando tienen un mal sueño. En tu caso no es así. Bueno, yo lo disfruto, pero no de manera placentera. ¿Cómo es eso? Muchos asocian el placer con sentirse cómodos, decía Ignacio. Y la comodidad lleva al aplastamiento, a lo chato, la famosa zona de confort. El psicólogo anotaba cada palabra, pero al parecer no tenía todas las respuestas para ayudar a la madre del joven. Le impresionaba así que un chico de su edad pudiera albergar estos pensamientos. Y a pesar de que le causaba incomodidad, era fascinante escucharlo, incluso verlos llegar, porque lo primero que llamaba la atención en él era su ropa. Era tan variada e inesperada como su forma de pensar. Desde que había visto la película Teorema de Pasolini, había quedado hechizado por Terence Stamp. Comenzó a vestirse como él, buscando trajes, mocasines, chaquetas y demás accesorios en ferias del barrio. Recortaba artículos, entrevistas y tenía pósters de la película en su cuarto. Comenzó a peinarse como Terence y a practicar su mirada en el espejo. Entusiasmo no le faltaba y aunque muy pocos de sus compañeros de clase le hablaban, sentía cómo desprendía un aura intranquila, pesada, cargada de vicio, como una tumba abierta que ha sido abandonada en mitad de la noche. Los fines de semana se iba hasta la ruta de salida y hacía dedo para que lo llevaran a la ciudad más cercana. Se llevaba un bolso de mano y un par de bolsas de tela para poder hacerse con todo lo que necesitara. Y no hablemos de comida ni artículos de primera necesidad. Bueno, para él sí lo eran, pero para ojos de los demás era simplemente basura. CDs viejos de Chopin, libros, álbumes antiguos y sobre todo cinta para su máquina de escribir. Cualquiera podría haber dicho que era un joven viejo, pero lo cierto era que a él lo que dijeran o murmuraran le daba lo mismo. Su sed de conocimiento era tan vasta como incierta, pero aún así se sentía insatisfecho. Cierta vez en su casa, aburrido de garabatear sobre una hoja, recordó algo, un detalle que se le había pasado por alto y que ahora parecía resultarle salvador, una gota de agua en el desierto de la incertidumbre. Estaba echado en su cama, se puso de pie y metió la mano en el hueco del techo. Sacó un par de libros y se hizo con uno en especial, Godiaman, Mentiras y Verdades Develadas. Un libro de escasa tirada pero con información curiosa acerca de las artes ocultas, la magia y la hechicería en la Patagonia. Lo había comprado porque era una curiosidad, parecía enfocarse en ritos, hábitos y costumbres heredadas del viejo continente más que de tradiciones foráneas. Lo hojeó varias veces hasta que dio con el nombre del pueblo, el pueblo donde él vivía, Cañadón del Muerto. Se hablaba de su escasa perspectiva para con el futuro, el atraso y la superstición, pero hubo un apellido que le aguijoneó la curiosidad: Cáceres. Al parecer era un viejo dotado de ciertos talentos, ajeno al mundo real pero concentrado en dimensiones paranormales, en las cuales parecía moverse con soltura. No había muchos datos acerca de su origen, pero se creía que su familia había llegado huyendo de los horrores de la guerra. El libro decía que ese dato era incierto, pero no solo incierto, hasta podía ser falso. ¿Quién podía asegurarlo? ¿A qué guerra se referían? ¿Del siglo pasado? ¿El 1900? ¿1800? Quizá todo podía suceder. Lo que le preocupaba a Ignacio era la dirección, quería saberla. Si el viejo aún vivía en el pueblo, quizá podía hacerle una visita y contarle de sus propósitos, sus anhelos.
convertirse en una especie de alumno o de aprendiz. Su corazón era una vorágine de emociones. En el libro había una foto de muy mala calidad y muy vieja, donde se veía un caserón antiguo tras una enorme reja. Entornó los ojos intentando ver en el buzón la altura y el número de la casa, pero no pudo, era imposible. Le prestó atención al caserón enorme, con 2 torres flanqueándolo como si se tratasen de guardias. El pasto a medio cortar, los postigos de madera ocultando a los habitantes en su interior. ¿Le sonaba tan familiar? ¿Acaso no la había visto antes? Claro que la había visto, si pasaba cerca cada vez que tenía que ir a comprar a la verdulería. No se lo pensó 2 veces. Ni bien oscureció, se fue hasta la casona con el corazón en la boca. Las ideas en su mente bullían como moscas y no paraba de repetirse una y otra vez el mismo discurso. Hola, mi nombre es Ignacio, me presento. Se equivocaba y volvía a empezar. Cuando llegó ahí, el alma se le cayó al piso. La reja de la foto estaba oxidada, derruida en sus bisagras. El pasto ahora era un matorral repleto de piedras y las ventanas estaban rotas y en otros casos ni siquiera había cristales en los marcos. Las 2 torres apenas visibles debido a la noche cerrada se veían aún más grandes que en la imagen. Entró al patio y temió que la casona se le viniera encima, que recuperara su vida perdida y acabara con él como si nada. Dio varios pasos temeroso, sin quitarle la mirada a la casa. Un viento helado lo rodeó, arrastrando varias hojas en el camino. ¿Acaso habría alguien con vida? Ignacio no se arriesgó a responder. Si había algo que le molestaba del pueblo era la escasa iniciativa y esa férrea necesidad de dar todo por sabido. Tragó saliva, apresuró la marcha y cuando estuvo frente a la puerta giró el picaporte gastado y entró. La oscuridad lo devoró por completo. Más que una boca, una mano feroz lo atrapó entre sus garras como si se tratase de un pequeño pájaro. Intentó ver más allá, pero le tomó tiempo acostumbrarse a tanta tiniebla. Afuera el viento castigaba los postigos, azotaba el techo y las paredes, sacudiéndolas como si de un momento a otro fueran a derrumbarse. Ignacio tomó aire una vez más, 2 veces, y se dispuso a caminar. El piso era de madera y crujía a cada paso. Las paredes eran siluetas ajenas a los ojos del joven y no representaban más amenaza que el silencio de la casa. Eso sí, era incómodo estar ahí adentro. Había algo en el aire, un olor extraño, una especie de aureola invisible que se esforzaba en aprisionar el corazón de Ignacio, impidiéndole avanzar. Afuera el viento no hacía más que aumentar en cadencia, anunciando nubes de lluvia, una lluvia castigadora, malsana. Ignacio se fregó los ojos y se adentró en un pasillo, un mini corredor apretado que parecía invitarlo sin más. Allá en el fondo, como una señal que buscaba darle un poco de alivio, quizá de esperanza, se dejaba ver como una luz al final de ese túnel improvisado. Caminó, sin detenerse a pensar en nada más. ¿Y vos cómo sabes todos esos detalles?, dijo de pronto Analía, interrumpiendo el relato de su primo. Ya sabés cómo es este pueblo, acá todo el mundo sabe todo, de todos, es más que obvio. Bueno, sí, pero hay detalles que son como demasiado íntimos, hay cosas ahí que no sé. Pero bueno, como yo no soy la que está contando la historia, no digo nada. Ahí está, no digas nada, pero así es la cosa, insistió su primo. Aparte ni siquiera me dejás terminar, déjame que termine de contar y después hacé todos los comentarios que vos quieras. Está bien, está bien. Al final del pasillo no solo había un resplandor, sino una puerta camuflada entre la oscuridad y la noche. Desde el interior, que al parecer era una cocina, se escuchaba un silbido. Una canción alegre pero con un dejo de nostalgia. A Ignacio le sonaba de algún lado, pero en ese momento no pudo adivinar qué era lo que estaba escuchando. Quiso abrirse paso, pero algo en su interior le advirtió que primero tenía que golpear, pedir permiso. Levantó la mano y con el puño golpeó 2 veces. El silbido se detuvo. Ignacio tenía el corazón en la boca. ¿Qué iba a pasar? El entusiasmo que lo había empujado hacia ese lugar moría y se enfriaba en su nuca
como un espectro susurrándole malos presagios. De pronto sintió frío y una especie de roce en los pies estuvo a punto de paralizarlo del miedo. Miró hacia abajo y lo vio. Un gato se esmeraba en acariciarle las piernas y maullar. Su sonido era estridente, casi como si implorara que lo tomaran en brazos. Desde el otro lado de la puerta se escuchó una voz gastada y débil, pero no carente de fuerza. «¿Fellini?», dijo. «¿Sos vos?». El gato maulló como si estuviera entendiéndolo todo. Ignacio volvió a golpear 2 veces. La puerta se abrió de pronto y la figura en el portal distaba mucho de ser un conocedor de las artes oscuras. Era viejo, enclenque y con una mata de pelo cano que más que pelo parecía un montón de hilos gastados. La luz reflejaba a duras penas su silueta, pero lo suficiente como para darle un pobre aspecto. Ignacio carraspeó e intentó darle forma a sus palabras, pero éstas se atascaron en su garganta. «¿Qué?», dijo el viejo. «¿Qué querés? ¿Qué haces con mi gato? Busco a...» Perdón, primero que nada, buenas noches, yo busco a... El viejo le quitó al gato de las manos, caminó hasta lo que parecía ser un fogón improvisado y se sentó en el piso, dándole la espalda al joven. El resto de la habitación no era más que un par de paredes desnudas, suciedad acá y allá, y un montón de latas y botellas vacías. Ignacio sintió cómo la confusión se mezclaba con la vergüenza. Afuera la lluvia parecía intensificarse aún más y el viento creaba sonidos irreales por encima del techo. El viejo dejó al gato a su lado y encendió un cigarrillo. «Y bueno, dale, ¿vas a pasar?». Ignacio no se lo pensó 2 veces. Se acercó hasta el viejo, lo suficiente como para verle la cara. Tenía un perfil raro con la nariz afilada y un mentón sobresaliente. El pucho en los labios parecía una extensión de su mandíbula y lo movía como si de un escarbadiente se tratase. El joven se acomodó en un rincón como pudo. «Entonces ya sabe a qué vengo», dijo más tranquilo. «Todos buscan lo mismo», dijo, y su voz pareció de pronto ajena, diferente a la tonada pueblerina de la que solía burlarse Ignacio. «Me imagino que vos también. ¿Querés un pucho?». Ignacio aceptó. El viejo le alcanzó un armado y después le prestó un viejo chispero. «¿Qué es lo que querés vos?», dijo el viejo. «Aprender», dijo Ignacio. «Y mirá que no es tan fácil como parece», dijo. «La gente piensa que porque lee un libro o ve una película ya se puede convertir en...». Una tos lo partió al medio. Intentó recuperar el aire, pero le fue difícil. «¿Estás bien?», le dijo Ignacio. «¿Necesitas algo?». «Dejá, no pasa nada», dijo extendiendo un brazo. «¿Seguro?». Sí, vos no me des bola». El viejo echó un montón de restos de astillas al fuego y se levantó del piso. Las piernas crujieron debido al peso del cuerpo y para Ignacio aquello ya no era un espectáculo dramático, sino lamentable. El gato ronroneaba en el piso, girando sobre su lomo y bostezando con placer. Se lamía las patas traseras y volvía a arrollarse como un bollo. El viejo retomó su silbido y fue hasta un rincón donde guardaba un par de botellas de plástico. Agarró 2 y las dejó junto al fuego. Volvió hasta el rincón y sacó un cuenco de arcilla que colocó junto a las botellas. «Vos no serás delicado, ¿no?», dijo el viejo enderezándose y respirando a duras penas. No, para nada». «Bueno, te conviene». «¿Venís de muy lejos?». Ignacio negó con la cabeza. ¿Qué eran esas preguntas? ¿Acaso estaba intentando socializar? No se lo había puesto a pensar, pero aquello se estaba transformando en la cosa más rara que estaba viendo. El viejo volvió a agacharse, volcó un poco del líquido de la botella en una mano y dijo: «Todavía está fría». Y bueno. Sin levantarse, en cuclillas, se acercó al gato con el cuenco en la mano. Se hizo con un cuchillo que tenía en la espalda y se lo clavó en el cuello al animal. Hubo un gutural chillido que llenó toda la estancia y que perforó los oídos de Ignacio a tal punto que no pudo ignorarlo ni aún tapándose los oídos. El gato intentó defenderse, pero todo esfuerzo fue en vano. La sangre colmó el cuenco, primero a borbotones salvajes como si se tratase de una canilla desbordada. Para el joven todos los ruidos, las sensaciones y el aire estaban cargados
de una energía venenosa. El viejo, sin embargo, se veía calmo como si nada. Incluso, sin limpiar el cuchillo, se hizo un corte en la palma de la mano y dejó caer un poco de su sangre en el plato. «Bueno, ya estamos», dijo. «Acércate, no tengas miedo». Ignacio obedeció. De hecho, sus piernas obedecieron porque su cerebro parecía estar embebido en una ola de estupidez. Se arrodilló sin tener la idea de por qué lo estaba haciendo y extendió las manos. El viejo sonrió. «Bueno, un trago largo hasta el fondo». Ignacio tomó el plato y se lo acercó a los labios. «Así no», dijo el viejo. «Echa la cabeza para atrás. Eso, y después tomalo. Sin saborear, de un tirón». El joven volvió a hacerle caso. La sangre bajó por la garganta como una especie de cascada tibia, pegajosa y aún latente. La esencia que había habitado el cuerpo del gato ahora burbujeaba en ese líquido espeso, como pantallazos de otra vida. Ignacio vio desfilar dentro de su cabeza miles de escenas de pesadilla, el hombre del Vitruvio, a Plutón devorando a su hijo, y personas vestidas de blanco alrededor de una hoguera. Como una catarata enfermiza, las imágenes desfilaron sin más en espirales interminables de frenesí. Cráneos partidos, dientes rotos, risas ininteligibles, velas y círculos de sangre. Su corazón era una bomba de relojería fuera de control. Sentía las axilas, la entrepierna y la espalda cubierta de sudor. Ya nada podía hacer para autocontrolarse. Bebió sin más, sin detenerse a pensar en lo que estaba haciendo. El viejo solo lo veía, con una sonrisa a medio dibujar en la cara. Cuando terminó, Ignacio dejó caer el cuenco sin notarlo. Las manos le temblaban, sentía frío y dolor en los huesos. Su cuerpo se sacudía en espasmos y era imposible tratar de recuperar la calma, la cordura. El viejo se acercó y solo le dio un beso en la mejilla. «Usted es Cáceres», dijo el joven. El viejo le respondió con un golpe, seco, certero y en la frente. Luego agregó: «¿Quién?» «¿En serio pasó todo eso?», preguntó Analía. «Vos me estás mintiendo». Su primo se bebió el último sorbo del vaso de agua y asintió. «No, en serio, te lo juro». «Dale, en serio. De verdad, esto pasó hace como un mes, o más o menos». Analía abrió la boca para decir algo, pero se lo calló. Su primo tenía algo más para decir. «Pasa que mi mamá es amiga de la mamá del chico este, entonces dicen que volvió una noche y agarró varios gatos a machetazos y se los comió, que a uno lo agarró del cuello, le hizo un tajo y se tomó la sangre, así como me escuchás, que me caiga un rayo si miento». Que gritaba cosas como: «Fue el viejo de la casa me hizo tomar sangre», una cosa así. Rompió varias cosas de su casa, de los vecinos, lo tuvo que echar de su casa la mujer. «¿Y qué, ahora anda en la calle?», dijo Analía. «Ay no, qué miedo, ahora me da cosa salir afuera». «Eso es lo que dicen, hay que tomarlo como viene, porque en este pueblo dicen cada cosa». Analía se acercó a la ventana con un leve escalofrío en la nuca. «Es verdad», dijo, «inventan cosas todo el tiempo». Ignacio en la noche.